Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echándolos suertes. Aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla y nos dice, tocante a lo que es la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra tiene un significado muy grande para la humanidad cuando el Señor Jesucristo se encontraba entre una grande multitud y decían: crucifícale, crucifícale. Y, y la gente, no pudiendo entender lo que es la palabra de Dios, cuando él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos en esta primera palabra, ¿verdad?, que vemos el Señor Jesucristo pidiendo perdón por aquellos que no habían entendido cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo llegar a la cruz. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que Él se encontraba pidiendo perdón por aquellos que lo injuriaban. La segunda palabra dice: entonces Jesús le dijo estas palabras contigo. Estas palabras le dio Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto os digo estas palabras, estás conmigo en el paraíso. Estas palabras las estaba hablando el Señor Jesucristo cuando se encontraba un malhechor a su derecha y el otro a su izquierda. Y uno de ellos decía: tú y yo somos malhechores y merecemos estar aquí, pero este hombre que nada ha hecho. Y dice la Escritura que uno de los malhechores reconoció a Jesucristo como su Salvador personal, y el otro le injuriaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí y bájanos a nosotros. Cuando el otro malhechor decía: tú y yo merecemos estar aquí, pero este hombre que nada ha hecho, reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego le dio la entrada a la vida eterna. Luego le dio la entrada al paraíso. Qué importante es poder entender estas grandes verdades, que cuando la persona entiende la palabra. Por ejemplo, aquellas personas, ellos se encontraban terminando su vida ahí en la cruz, y que podamos entender, ¿verdad?, que Él estaba dándole la entrada a la vida eterna. Cuando nosotros presentamos a Jesucristo, nosotros presentamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que uno de los malhechores lo aceptó y el otro lo rechazó. Esto es lo que se encuentra hoy en día viviendo en el mundo entero. En el mundo entero hay personas que aceptan la palabra de Dios y otros la rechazan. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿De aquellos que la aceptan o de aquellos que la rechazan? Porque aquellos que la aceptan saben cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo: estar en la cruz. Esto es la segunda palabra de las cuales nosotros podemos entender: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa tan hermosa para poder entender aquellos que entienden la palabra de Dios cuando se les hace el llamado al arrepentimiento. Y dice la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Podemos ver la tercera palabra cuando dice: mujer, he ahí tu hijo.
hijo, he ahí tu madre. El propósito de ver esta madre a su hijo cómo estaba en la cruz. Sería un dolor tan profundo poder ver a su hijo clavado ahí en la cruz, pero tenía un propósito por el cual estuviera su hijo Jesucristo ahí en la cruz. Cuando nosotros podemos entender cuál es el propósito de poder llegar el Señor Jesucristo a la cruz, dice la palabra de nuestro Dios que en esa hora podía ver a aquella mujer con tanto dolor a su hijo clavado ahí en la cruz. Oh, amigo y hermano, qué importante es poder entender este mensaje de las 7 palabras antes de partir el Señor Jesucristo al cielo. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Oh, cuán difícil sería para poder entender estas cosas. La 4ª palabra dice, cerca de la hora 9, Jesús clamaba a gran voz, diciendo, Elí, Elí, sabatani, maestro. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, el Padre le volteó la espalda al Hijo porque estaba cayendo el peso del pecado del mundo entero. Oh, qué importante es poder entender que estaba redimiendo, cuando estaba ahí en la cruz, estaba viendo en la manera en que iba a redimir al mundo de su pecado. Por eso decía, Elí, Elí, sabatani, maestro, maestro, ¿por qué me has desamparado? Oh, amigo y hermano, que te encuentras oyendo este mensaje, podemos entender el gran propósito de Dios para con nosotros. Dios no puede ver pecado, pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que estaba cayendo el peso del pecado del mundo entero sobre Jesucristo, porque Dios no puede ver pecado. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías 53, dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de él fue por su llaga, nosotros fuimos curados. Oh, amado y hermano, que te encuentras en esta tarde oyendo este mensaje. Es la esperanza del mundo entero para que el mundo entero pueda entender el propósito de la salvación, dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es dándole la oportunidad a todo aquel que escucha este mensaje, abrir la puerta de su corazón y poder recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Es la esperanza del mundo entero poder oír estos mensajes más en estos días en que estamos viviendo. Las 5 palabras dice, tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed de poder salvar al mundo de su pecado, sed de poder alcanzar al pecador, sed de alcanzar a aquel que no sabe ni para dónde camina. Tengo sed. La sed que él tenía era de que el mundo entero pudiera venir a sus plantas a poder entregarle su vida al Señor Jesucristo. Dice, tengo sed de poder alcanzar al mundo perdido, más en estos días en que estamos viviendo. En estos días donde el mundo se ha desviado tanto que lejos de Dios, lejos de poder
acercarse a Dios, pero en Jesucristo hay esperanza. Qué maravilloso es poder entender la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, la séptima palabra, consumado es. Juan 19:30, consumado es. Quiere decir que ahora sí había acabado su obra en el mundo. Por eso dice, consumado es. En otras palabras, lo que está dando a entender es que Él había acabado en la obra, que Él había terminado la obra. Y estas son las palabras antes de poder partir. Pero dice la séptima palabra, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, cuando nosotros podemos entender que Él estaba expirando, Él estaba entregando el espíritu, dice, encomiendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, dice, en otras palabras, consumado es. Entregando su obra que podía hacer aquí en la tierra. Pero amigo y hermano, esta semana mayor que estamos viviendo es de poder reconciliar al mundo entero para con nuestro Dios. Más en nuestros días en que estamos viviendo, el mundo está en una crisis tremenda, donde nosotros podemos entender que cada día que pasa son momentos más difíciles de poder vivir, pero siempre dándole la oportunidad al hombre para que el hombre tenga un arrepentimiento, un reconciliamiento con nuestro Dios. Cuando el hombre pueda entender estas grandes verdades, podrá entender estas 7 palabras de las cuales estamos nosotros hablando. Qué precioso es que podamos nosotros entender. Dice la Biblia en el libro de Corintios, dice que el Señor Jesucristo vino a reconciliar al mundo entero para con Dios. Jesucristo vino a reconciliar al mundo entero para con Dios. Pero es a través de un verdadero arrepentimiento, una confesión de pecado. Dice la palabra de nuestro Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que nuestros pecados los aventó a la profunda de la mar y ya no se acuerda más de aquello que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahora, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versos 12 y 13, porque estos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el que es nacido de la carne, carne es. Para poder ser un hijo de Dios tenemos que nacer otra vez. Está el nacimiento carnal, pero también está el nacimiento espiritual. Cuando Dios le habla, o el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no conocer estas cosas. Nicodemo era un doctor de la ley, pero no sabía a qué había venido el Señor Jesucristo. Pero aquí podemos entender que siempre Dios le da la oportunidad al hombre para reconciliarse con Dios. El hombre puede estar a punto de la muerte,
pero puede reconciliarse con Dios a través de un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todos lugares que se arrepientan, en el cual un día juzgará al mundo con justicia. No desaproveches la oportunidad en este mensaje, en estos aparatos que estamos transmitiendo este mensaje, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios al mundo entero. Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito es poder entender este mensaje de las 7 palabras que mencionó el Señor Jesucristo antes de partir de aquí al cielo. Esas son las 7 palabras de las cuales este viernes que estamos hablando es para que el mundo entienda lo que es el grande amor de Dios para cada uno de nosotros. No te vayas sin aceptar a Jesucristo dentro de tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad. Quizás el día de mañana puede ser muy tarde. Mira cómo estamos como el mundo entero. Tanta epidemia que hay. Oh, por donde quiera se oye el clamor. Ojalá y que el clamor que nosotros le hagamos a Dios: Padre, perdónanos, Señor. Padre, perdónanos, Padre bendito. Oh, y dice la palabra de nuestro Dios que cuando nosotros somos perdonados, somos libres. Y ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres. En esta tarde que Dios te bendiga. Oh, este mensaje que trae una grande importancia para la humanidad, para el mundo entero. Gracias Dios le damos en esta tarde, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta tarde le hacemos una invitación a aquellos que se encuentran por primera vez y a aquellos que necesitamos reconciliarnos con nuestro Dios, ser restaurados. El propósito de esta epidemia es para que mucho pueblo sea reconciliado para con nuestro Dios, hermano. Restaurado para con Dios, reconocer su condición de vida y podernos acercar a Él. Gracias a Dios le damos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.